El objetivo de la mesa es debatir sobre las relaciones entre Estado y sociedad en el contexto de las conmemoraciones y ofrecer un primer balance de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, que como todos saben ya estamos cerrando con Ayacucho. Muy bien, entonces tenemos tres interesantes estudiosos del tema. Voy a leer los currículums de los tres y luego para que puedan no cortarse la secuencia de conversación. Anaïs Vidal, Universidad Sorbonne Nouvelle, licenciada en Historia por la Universidad Panthéon-Sorbonne, ha realizado 2 maestrías en Historia. La primera en Historia Moderna en la Universidad Panthéon-Sorbonne y un intercambio universitario Erasmus, Universidad Complutense, Madrid, con la tesis El uso de la justicia española por los indígenas 16 al 18 y la otra en Historia Contemporánea, Estudios Internacionales y Europeos, especialidad Estudios Latinoamericanos, Instituto de Altos Estudios de América Latina, IEAL, USN y Campo de Investigación, Universidad de Lima. Tesis, Los pueblos nativos y la independencia del Perú. Primer campo de investigación, como ven, la independencia y los nativos, los pueblos nativos. Su doctorado entonces ahora lo está planteando celebrar su independencia, 200 años de conmemoración en el Perú. Como vemos, alguien totalmente especializado en el tema. Luego pasamos a Alex Loaiza, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a doctor en Historia por el Colegio de México, investigador y docente especializado en temas de historia política, intelectual y de educación en América Latina, con énfasis en el Perú republicano, siglo XIX y XX. Fue director del Seminario de Historia Rural Andina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 2016. Forma parte del Grupo Peruano del Proyecto Iberoamericano de Historia Conceptual, Iberconceptos. Entre sus publicaciones está la edición de La Independencia Peruana como Representación, Historiografía, Conmemoración y Escritura Pública, publicado en Lima por el Instituto de Estudios Peruanos 2016, y ha publicado varios artículos sobre historiografía, historia política, de los conceptos y de la educación. Actualmente es docente en la Escuela Académica Profesional de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un segundo gran especialista en el tema. Jeffrey Gamarra, que debe ser conocido para muchos de los que están acá y que han pasado por la universidad, es de la Universidad, es de casa, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Profesor investigador especializado en estudios sobre espacios nacionales y sociedades post-conflicto. Doctor en antropología en la Escuela de Altos Estudios en París, Francia. Profesor de las maestrías de gestión pública y antropología de la sección de posgrado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ha sido investigador asociado en la Universidad de McGill, Canadá, y el Centro de Investigación para el Desarrollo en Dinamarca. Actualmente investiga temas relacionados a espacios subregionales como el BRAE. Entonces, también como personaje conocido de la casa, vamos a comenzar y vamos a tener cada uno de los ponentes 15 minutos para luego dar paso a las preguntas y las conversaciones. ¿De acuerdo? Ok, entonces comenzamos con Anaïs, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero me voy a repetir un poco porque acabo de hablar, pero quería agradecer obviamente a la UNCHA, a Nelson, a Claudia, que también encontré en esta oportunidad, al Proyecto Especial Bicentenario, al Ministerio de la Cultura y también, sobre todo, a Víctor Arrambide, por lo cual se debe mi presencia en el Perú esta vez. Bueno, voy a tratar de introducir la mesa hablando de lo que más sé hacer, es decir, historia comparada, ¿no? Porque mi tema principal de investigación es la comparación entre el centenario, sesquicentenario y bicentenario. Así vamos a tener, bueno, vamos a poder terminar hablando del bicentenario y hacer un balance como lo decía Susana. Así que bueno, cada 50 años hay aniversarios más importantes que se conmemoran en la independencia del Perú. Hoy quiero invitarlas conmigo a un ejercicio a primera vista bien difícil, el de debatir sobre las conmemoraciones, pero sobre todo de compararlas.
la del centenario y del sesquicentenario, obvio que se hicieron ya en épocas muy diferentes una de la otra, con gobiernos y contextos políticos sociales bastante distintos, pero también con la del bicentenario. Un intento comparativo que a veces parece casi imposible de la diferencia de las épocas, ¿no? Pero también, sobre todo, que se puede percibir como inútil. Y lo digo porque me lo dijeron. Nos podríamos quedar diciendo así, bueno, los siglos XX y XXI son tan alejados en términos social, político, incluso como las mentalidades de la gente, culturalmente, ¿no? Que hacer una comparación con las fastuosas celebraciones del siglo pasado no tendría ni sentido ni fin. Yo digo que sí, obvio, ¿no? Digo que también me parece aún más interesante de hacerlo y de ver cómo los usos y costumbres pueden evolucionar y saber, y pueden, bueno, transformarse, y saber hacerlo adaptándose a la época, al momento y finalmente a las finanzas de un Estado, ¿no? Porque también se trata de eso cuando comparamos las conmemoraciones en diferentes momentos. Celebrar hoy el 28 de julio o el 9 de diciembre, por ser las fechas más destacadas de la agenda conmemorativa, ya no significa lo mismo que hacerlo como gobierno legueísta o como gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Tal como no es el mismo celebrar las victorias de Junín y Ayacucho a la mitad del siglo XIX que hoy en día, y más diferente todavía si lo pensamos en términos geográficos. Ayer tuvimos una ponencia muy interesante sobre cómo se celebró o no se celebró justamente el 28 de julio, el 6 de agosto y el 9 de diciembre en Trujillo, en los primeros años de la República. Evidentemente nada que ver con las celebraciones en la capital y en las regiones protagonistas en esta misma época. Además creo que podemos decir fácilmente, ¿no?, que en el contexto de los bicentenarios latinoamericanos y sin ser, no sé, pro Perú, el Perú ocupa un lugar realmente específico en el medio de los bicentenarios de América Latina. Por varias razones, ¿no? Primero porque el virreinato del Perú fue durante mucho tiempo considerado como el corazón del Imperio Español en América y el fiel bastión realista. Además es el país de la batalla de Ayacucho, una de las más importantes que conocieron los movimientos independentistas continentales. También cuando hablamos de especificidad de la conmemoración peruana, es uno de los últimos países de América Latina en cumplir 200 años de vida independiente. Lo que significa también que sus conmemoraciones siempre vienen después. Entonces, por eso también se hacen muchas comparaciones con Argentina, Chile, México, porque venimos después, vamos a decir. Y por fin, las celebraciones suelen durar varios años debido justamente a la duración del proceso emancipador, que no es el caso de todos los países, algunos pero no todos, y entonces también tenemos diferentes fechas significativas que se tienen que celebrar o que se decidieron celebrar. Es por eso, por lo cual que las conmemoraciones se entienden como, bueno, voy a hacer un poco más de definición, ¿no?, de qué se entiende como celebrar, conmemorar y cómo se usan las palabras. Las conmemoraciones se entienden como el conjunto de celebraciones destinadas a rendir homenaje o a un evento puntual o también a un proceso, o sea, más largo, ¿no?, que en este caso permitió al Perú ser un país autónomo políticamente. Varios hitos puntúan el periodo, lo que se traduce, como ya dije, en conmemoraciones de varias fechas, como vimos estos días en las diferentes ponencias y en las diferentes mesas. Bueno, aquí dejo una pista para los debates, ¿no?, acerca de estas definiciones y de estos términos como Estado, conmemoración, celebración, gobierno, porque creo que a veces lo usamos también como sinónimo sin darnos cuenta o sin tener realmente el significado que le podemos dar, ¿no?, en algunos estudios. Creo que no se puede usar celebración y conmemoración en el mismo sentido siempre, como gobierno y Estado también. Rápidamente, para no aburrirlos y aburrirlas, de mi parte, en mi caso, para resumir cómo uso estos términos, solo indico que en cuanto a Estado, cuando estoy tratando de comparar las conmemoraciones, tomo en cuenta todos los organismos que dependen de la autoridad estatal, es decir, desde la autoridad presidencial hasta el escalón, digamos, el último escalón de la autoridad municipal. Bueno, una tarea bastante difícil, ¿no?, porque además que representa muchas personas y muchos organismos
capas, digamos, son más de 200 años y evoluciona también el gobierno del Perú en estos 200 años. O sea, no es la misma entidad adentro del gobierno que se va a encargar de la conmemoración. Entonces trato de prestar atención a eso también, buscando quién conmemora en el centenario, el sesquicentenario y bicentenario, en función de cómo el Estado peruano evoluciona. Porque, por ejemplo, el Estado peruano que conmemora en el 1921 o en 1971, a pesar de ser la misma institución, no lo hace a través de los mismos organismos. Por ejemplo, el Ministerio del Gobierno maneja directamente las conmemoraciones del centenario, lo que no será el caso en el sesquicentenario, porque será principalmente la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que opera como intermediario para manejar las conmemoraciones. Hoy el proyecto especial bicentenario recuerda un poco esta forma de organización, aunque trata de diferenciarse de la forma y del funcionamiento de la comisión, y por eso no hay que llamarlo comisión. Bueno, otro tema que también se puede desarrollar, y también la presencia y la función de lo militar en estos organismos, que cambia bastante a lo largo de los 200 años. Bueno, ahora para decir conmemorar, como uso la noción de conmemorar, lo aplico en el sentido, bueno, para un evento inicialmente bien preciso y medible, ¿no? La proclamación hecha por el general José de San Martín en la Plaza de Armas de Lima, 28 de julio, como todos saben, pero saben también que conmemorar la independencia del Perú no significa solamente conmemorar el 28 de julio. Así que, para mí, para entender las conmemoraciones, hay que entender que conmemorar no es solamente, de su latín commemorare, mencionar, recordar, evocar, ¿no? Un hecho, pero también es marcarlo de forma muy concreta, como que hay una materialidad en el significado de conmemorar que es muy importante. Mayormente se marca con una celebración, pero bueno, también hay que entender que un evento no es solamente una fecha, pero también es un lugar, una persona, un contexto, un proceso y un resultado, como dije, material, pero también inmaterial. Y por eso está complicado de estudiar también las conmemoraciones, ¿no? Y la celebración también es una ceremonia, pero también es un lugar, es una entidad, puede ser una persona, un personaje, hay un contexto, hay toda una organización alrededor de la celebración y también, sobre todo, hay motivos, motivaciones, objetivos atrás de la celebración. Bueno, fin del punto sobre las definiciones, ¿no? En fin, las conmemoraciones participan a la construcción del Estado, y es eso, ¿no?, de que se trata hoy. Ya sea la emancipación con la rebelión de Túpac Amaru II o la llegada de José de San Martín, que sea la proclamación, que sea la del Balcón de Huaura, la de la Plaza de Armas de Lima, cada evento ha tomado un lugar en la narrativa del relato nacional y por lo tanto en las conmemoraciones cívicas. Lo que nos interesa hoy en estos actos patrios no es solo su apariencia tradicional, pero cuestionamos más bien estas manifestaciones como testigos del proceso de construcción del Estado. ¿Quién conmemora la independencia? ¿Por qué se conmemora? ¿Y cómo? ¿Cuándo se hace? En eso me parece que los estudios comparados no suelen ser los más privilegiados por los y las especialistas. Se concentran en temas puntuales: héroes, construcción del Estado-Nación, proyecto de comunidad cívica, historiografía, escultura pública. Como que comparamos temas bastante precisos, pero no se hizo como una comparación general en el Perú, ¿no? O se compara con otros países. Pienso, bueno, hay varios estudios, pero por ejemplo la de Guillemette Martin, que hizo una comparación entre Arequipa y Guadalajara, que es muy interesante, pero se trata solamente del centenario y también como de dos ciudades, no capital, pero de dos ciudades grandes, ¿no? Entonces queda un panorama enorme para mí de las formas de conmemorar que podemos estudiar desde 1821, ¿no? Podemos establecer un diálogo entre estos aniversarios, viendo sus diferencias, como estábamos hablando con mis colegas arriba recién. Podemos subrayar también las diferencias de época, de contexto, de política, de contexto económico, pero también, y a mí me parece muy interesante en eso, podemos empezar
a mirar más las similitudes en estas celebraciones. Aunque se transformaron y evolucionaron con los cambios políticos, sociales y económicos del Perú, la evolución demuestra también que estas conmemoraciones sí perduran, ¿no? Desde las primeras celebraciones en el siglo XIX seguimos conmemorando, y hay hechos que seguimos conmemorando, como el 28 de julio, como algunos personajes en particular, aunque cambió la manera de celebrarlos, siempre están en estas conmemoraciones. En sí mismo, la conmemoración es un proceso histórico que toma varias formas y que impacta de manera diferente en la sociedad peruana. No es lo mismo conmemorar con estatuas, esculturas, monumentos, grandes obeliscos, que hacer congreso en línea, por ejemplo, o sacar libros de manera virtual, que hacer una colección documental de muchos tomos y publicando documentación, por ejemplo. En sí, me queda un poco hablando de, bueno, a mirar estas conmemoraciones como un proceso histórico, me parece que esto nos permite también, en la comparación, de ver cómo se forma un esquema, una estructura de la manera de conmemorar, y mirando las formas que conscientemente o no se reproducen, como dije, podemos repensar la conmemoración desde sus estructuras propias. Este enfoque revela también el funcionamiento, además, del Estado, ¿no? Como la entidad que conmemora y que modela, construye las narrativas acerca del evento histórico fundacional, la independencia del Perú. Voy a tratar de concluir y guardar unas cosas para más tarde, pero a mí me interesa también, cuando estoy comparar estas políticas del Estado para conmemorar, cómo se debe conmemorar, de organizar conferencias a los profesores para decir cómo se tiene que enseñar la historia de la independencia, y cómo así, partiendo del Estado, ver cómo la conmemoración que se decide, que se piensa, finalmente llega al pueblo, y cómo el pueblo después transforma o no en narrativas que son, por hacer entrevistas, bastante diferentes de lo que podemos leer en muchos libros. Entonces voy a concluir, para acercarme al Bicentenario, justo sobre este tema de la política de la historia, ¿no? Este concepto que ayuda a analizar las políticas peruanas. Mire un poco la Política Nacional de Cultura del Perú para 2030, la PNC, que se inició en marzo del 2017 por distintas unidades del Estado, como Ministerio de Cultura, las direcciones desconcentradas de cultura, organismos públicos, otros como la Biblioteca Nacional del Perú, el Archivo General de la Nación, etcétera, etcétera, pero todo un conjunto de agentes culturales del Estado a nivel nacional. Así que puede entender cómo se va a ir difusando esta política nacional hacia la población, y bueno, después tener acciones concretas, ¿no? Para terminar, voy a citar un pequeño párrafo de la Política Nacional de Cultura que acabo de mencionar, para que puedan entender los objetivos de este tipo de política por ustedes mismos, ¿no? Cito: el horizonte al 2030 nos ubica inicialmente dentro de la conmemoración del Bicentenario de nuestra independencia, que exige pensar nuestro horizonte como país y dinamizar la implementación de reformas clave. Las políticas culturales deben ser conscientes del momento histórico en el que se plantean y preguntarse por el Perú del que venimos, en el que estamos, y por el Perú que queremos. En este sentido, no son nunca neutras y parten de contextos y apuestas políticas que exceden la gestión administrativa. ¿Cómo llegamos a los 200 años de independencia? ¿Qué anclajes prehispánicos, coloniales y republicanos mantenemos o debemos transformar? ¿Qué tipo de aprendizajes y valores de nuestras distintas etapas históricas debemos recuperar? ¿Cómo articular las identidades locales y regionales que a la vez se renuevan en el tiempo en un proyecto colectivo? ¿Cuáles son los escenarios futuros y, sobre todo, cuáles son las apuestas y el rol de la cultura en este contexto, y cómo trasladamos de esta visión a ejes y acciones concretas? Ahí los dejo porque tiene 249 páginas esta Política Nacional de Cultura, pero se pueden dar cuenta solamente con estos dos párrafos cómo se piensan las políticas desde el Estado hacia la historia y la cultura.
Gracias. Buenas tardes a todo el público en general. Agradecer nuevamente a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y a la Comisión Bicentenario por invitarme a participar de este congreso. Bien, yo hablaré de las conmemoraciones y no hablaré del Estado de la conmemoración, hablaré del gobierno y las conmemoraciones y aquello que significa como política de la historia, el uso público del pasado por parte de los gobiernos, para así tratar de llegar al Bicentenario. Y bueno, el Centenario es organizado por la Guía, como saben, un gobierno autoritario, y le trató de imprimir su política, usarlo para sus propios proyectos políticos, ¿no? Por ejemplo, como en la mañana estábamos hablando de cuestiones diplomáticas, precisamente la conmemoración sirvió para tratar de resolver el problema de Tacna y Arica y establecer lazos con los países vecinos. Entonces, eso es un uso político y la conmemoración está marcada también por eso, por celebrar el apoyo externo, y por eso la Plaza de Armas, la Plaza de San Martín, el Monumento a Sucre, que no se inauguró aquí, se inauguró en Lima, ¿sí? Entonces, y una serie de símbolos que críticamente podría decirse, oye, pero ¿y los peruanos dónde están aquí? ¿No? Claro, después, para el 24, se va a inaugurar el Panteón de los Próceres, al principio con muchos generales extranjeros, y eventualmente después peruanos. Entonces, como que se ve eso. Pero políticamente, y aquí los estudios de las esculturas son interesantes porque para el concurso del Monumento a San Martín fue todo un proyecto que se origina en el 19, pero que para el inicio del siglo XX ya, digamos que el Estado se pone serio y dice, vamos a construir el monumento y que en 1920 o 21 esté listo. Y bueno, dentro de esos concursos que al final fueron como 2 o 3, no llegaron a un puerto, al final el Estado implementó el modelo que ellos querían, que es el que se conoce en Lima, el Monumento de San Martín. Pero lo que digo es, ¿qué imagen uno tiene de ese monumento? Y es una imagen de un San Martín cruzando los Andes, cosa que históricamente no es real, ¿no? Recuerden que llegó en barco, y de hecho en la época se cuestionó eso, ¿no? Se criticó mucho de por qué ese San Martín está ahí, y además con el tema de Chile, ¿no? Si cruzó los Andes, los cruzó de Chile, entonces ahí se mezcló ese tema. Pero bueno, lo interesante es que antes de esa propuesta había otra de Carlos Bacaflor, que de hecho llegó a ser finalista, y es un San Martín, es una especie de triángulo, digamos. San Martín está en la cúspide con el brazo en alto, con la bandera, y abajo lo sostiene una población indistinta, ¿no? Pero uno puede intuir ahí que es el pueblo. Y es una imagen muy fuerte, políticamente muy fuerte, ¿sí? Pero no, se decidió que no, esa imagen no. Y uno puede interpretar la historia, el historiador interpreta, ¿sí?, de que claro, ese monumento en una coyuntura de Revolución Mexicana, Revolución Rusa, con tantos anarquistas, con tantos comunistas ¿no? movimientos sociales en el Perú, pues hacer un monumento de ese tipo como que no podría ser, ¿sí? Habría que poner un monumento más simple, más conservador. Y ese monumento de San Martín es bastante conservador, aunque después el uso público lo convirtió en un lugar donde se reúnen, ¿no? Cuando la gente sale a protestar en Lima, se reúne en la Plaza San Martín, ¿no? Al margen de lo aburrido que puede ser o lo conservador que puede ser ese monumento. Bien, entonces, digamos que el Perú no era la excepción en los centenarios, de América Latina. Básicamente se celebró la bella época, como se dice, ¿no? Donde la oligarquía celebraban pues el orden y progreso logrado, y el Perú
aunque tardíamente, también lo hacía a su modo y ciertamente no reflejaba las demandas de nuevos sectores políticos, ¿no? De hecho, Dora Mayer Azul, la escribía por la época, decía este centenario no tiene nada que decir a los indígenas, ¿sí? Y bueno, entonces, y claro, y eso a contraparte del centro de Lima, en regiones lo que yo, y eso lo recuerdo en la mañana, en regiones sí hay un reclamo de que las regiones sí participaron en la independencia y que sectores populares y la élite participaron. Pienso en el libro de Uceda de Trujillo, pienso en el libro de Pozo sobre Huamanga, donde habla de los morochucos, los quichanos, ¿no? Y también lo que quieren hacer, ¿no? O sea, las élites regionales quieren demostrar su participación y dan una imagen, digamos, más plural que la que puede dar Lima. Arequipa, diríamos que es el ejemplo contrario a eso, va más en el tono de Lima, ¿no? En la mañana se hablaba de cómo se instaló, en lugar de instalar el Parque de la Libertad, el Parque España, ¿no? La Plaza España, perdón, ¿no? Y claro, ¿y quiénes estaban detrás? Bueno, la élite arequipeña, recuerden Arequipa, Ciudad Blanca, entonces, bueno, una élite conservadora, pues obviamente iba a celebrar de forma conservadora esta celebración, y aquellos que querían que el nombre se haga Plaza de la Libertad, pues fueron desplazados por otros grupos vinculados a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿sí? Eso pasaba en el centenario. Política, usos políticos de la historia, pero eso, digamos, va a ir cambiando hacia, ya me salto aquí, no hablo de lo que está pasando en medio, pero paso al sesquicentenario, la coyuntura de los sesquicentenarios de América Latina, no solo la de Perú, es una época particular porque ya tenemos otro tipo de revoluciones. Por cierto, en el centenario la palabra revolución en los discursos de Leguía no aparece, ¿sí? Para nada, no debería sorprender, ¿no? Y bueno, como recordaban en la mañana, Leguía tiene un discurso bastante hispanista, así que no es novedad la posición conservadora. Es que el centenario, en cambio, es distinto. En América Latina están sucediendo cambios importantes, la Revolución Cubana, ¿no? Las ideologías políticas, hay movimientos políticos muy fuertes, y entonces obviamente eso va a impactar en los centenarios con una visión, de pronto, bueno, la historiografía misma cambia, con un interés en explicar la situación económica social de la región. Y bueno, en el caso peruano, en el Cusco en particular, surge la figura, o se retoma la figura de Túpac Amaru II, ¿no? Chuck Walker, de hecho, tiene un artículo al respecto, donde habla como, claro, esa figura que ya estaba presente, se mencionaba en la historiografía del XIX, en el siglo XX, claro, pero la dejan de lado porque no tiene nada que ver con la independencia. Y bueno, las élites cusqueñas, cierto grupo de las élites cusqueñas dice, no, sí tiene vinculación con la independencia, y hacen una campaña para un monumento, en el cual de pronto una campaña que es local se vuelve nacional porque interviene el presidente Belaúnde, creo que era Belaúnde, o no sé si era candidato en esa época, pero el alcalde de Lima también aparece por ahí, ¿no? Se convierte en algo nacional. Entonces, Túpac Amaru es una figura de un rebelde, ¿no? De una rebelión, digamos, es una imagen poderosa, y por eso también su fuerza, como señala Chuck Walker. Entonces Velasco no inventa la figura de Túpac Amaru, ya estaba muy presente, la va a usar para la reforma agraria precisamente a partir del 68. Y bueno, y acá es clave el sesquicentenario porque, ya lo dije varias veces, es la primera y única vez que un gobierno utiliza una figura histórica, un héroe, como símbolo de su gobierno, símbolo de la conmemoración. Entonces, que tiene que ver con el cambio social, ¿no? Claro, es un gobierno autoritario nuevamente y busca imprimir su política en esta conmemoración. De hecho, señala que Velasco iba a ser la segunda y verdadera independencia. Entonces, a diferencia del centenario,
trata de imprimirle esa característica social de liberación y claro, en la conmemoración se trata de ser más plural en cuanto a quiénes son los héroes, ¿no? A quiénes se celebran. Si en el centenario se leía aparecer con San Martín y Bolívar en una estampilla, para el bicentenario, en cambio, aparece Tupac Amaru, aparece una serie de próceres y precursores, y ya no solo los libertadores. Entonces ahí cambia mucho, ¿no? Claro, va a tener siempre problemas. Recordemos que Tupac Amaru al final se iba a hacer una estatua en la plaza de armas de Cusco, y al final eso no sucedió, ¿no? Por la misma celeste dijeron que no y quería irse a otro lado, por razones que el libro de Raúl Asensio explica muy bien. Y bueno, entonces, y aquí salto al bicentenario. Obviamente es una época muy distinta, las utopías liberadoras del siglo XX desaparecieron, ya no hay partidos políticos que representen demandas sociales como en el siglo XX, ¿sí? Entonces, y tampoco tenemos un gobierno, pues no tenemos un gobierno que sea impuesto, digamos, o le había interesado el asunto y quiere imprimirle una característica particular, como sucedió de pronto en otras conmemoraciones de la región, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador. Claro, estos gobiernos de izquierda le imprimieron en sus conmemoraciones también esta idea, ¿no?, de que ellos iban a hacer una verdadera independencia. Ahí se parece mucho con lo de Velasco. Y claro, y otros países, en cambio, pienso en Argentina, no Cristina, sino con Macri, que más bien es un asunto medio, como que medio light, medio neutro, ¿no? No sé, hay un historiador español, Carlos Malamud, que señalaba precisamente que en las conmemoraciones del bicentenario habían gobiernos que hacían claramente uso político de las conmemoraciones y otros en cambio lo trivializaban, ¿no? Había una visión comercial del bicentenario, o hacían conmemoraciones sin historia. Bien, ¿en qué situación se encuentra el caso de Perú? La Comisión Bicentenario, ¿le puedo mencionar? Proyecto Bicentenario, gracias a Anaís, se estableció cuando estaba PPK en el gobierno, ¿no? Y creo que al poco tiempo se fue. Entonces, y claro, hemos tenido varios gobiernos y no, digamos, no ha habido un interés en imprimirle una característica particular. Sin embargo, digamos que si uno quiere ver las características, habría que ver lo que está pasando en la política cultural o el uso de la historia que tienen los gobiernos en este nuevo siglo, ¿no? ¿Qué es lo que representaría al país? La marca Perú, ¿no? La comida peruana. ¿Algo vinculado con la independencia? No. El himno nacional, digamos, es una señal también del cambio que hay respecto a que es un himno bastante, con el cambio que se hizo, la anulación de la estrofa apócrifa, que fue del siglo XIX, se cambió a esta estrofa que es bastante conservadora, diríamos. Si ustedes la han cantado en una actividad escolar, la verdad, los que tienen más de 30 seguramente van a notar la diferencia entre cantar ¿no? Esa canción, Somos Libres, ¿no? El pueblo, ya me olvidé, la emoción de aquí. Pero se dan cuenta, porque me ha pasado, entonces si cantar lo de la otra sobre el Dios de Jacob, no hay emoción ahí, ¿sí? Digamos que para entender el bicentenario hay que entender lo que está pasando en los últimos 20 años, que es una cultura que hay un uso político bastante neutro, quitarle filo de pronto a la historia, no hablar de rebeliones. Estoy hablando de la política del Estado de forma general, ¿no? Porque en regiones el asunto es distinto y es algo que investigar. Entonces, pero sin embargo, esta falta de interés del gobierno en imprimirle algo
permite que de pronto el bicentenario quiera ser más plural, ¿no? Entonces vemos en los proyectos, en las representaciones, la búsqueda de no estar hablando solo de San Martín y Bolívar, sino ver los que participaron en la independencia, en general los sectores populares, las mujeres. Entonces como que hay un ánimo más representativo, ¿sí? Digamos, eso sería lo positivo. Y discutir la independencia de una forma menos maniquea, de pronto cómo pudo ser en el centenario o en el sesquicentenario. Pero, digamos, hasta aquí nomás llego y gracias. Bien, buenas tardes. Mi agradecimiento a la comisión, al proyecto Bicentenario, y quiero hacer mención también a Nelson, todo el trabajo que está desarrollando y hace posible también que estemos en esta tarde para conversar. Yo voy a expresar algunas ideas. Está un artículo mío que aparece en el libro que la Universidad de Huamanga ha publicado sobre la independencia en Ayacucho, pero ¿desde qué óptica trabajo? Yo no soy propiamente historiador. Lo que hago es algo que se denomina antropología histórica. Y desde la antropología histórica, lo que me interesa es ver cómo cada sociedad vive, construye su memoria de pasado. Pero dentro de esto, en el tema de la conmemoración, hay una noción que es importante, que no tiene una definición precisa, pero que se llama memoria histórica. Y cómo la memoria histórica en torno a la independencia, al proceso republicano y a las conmemoraciones va generando, digamos, impactos, efectos y aprendizajes en la población. Y la mejor manera de entender memoria histórica es, por ejemplo, cómo los peruanos hemos desarrollado la idea, Alex decía, del himno nacional, ¿no? Cómo tenemos una memoria aportada desde la escuela. Y nosotros en Ayacucho, nuestra sociedad ayacuchana aprende la historia a partir de la escuela, no tanto a partir de la tradición oral, etc. Entonces la memoria histórica es importante para entender la cuestión de las conmemoraciones. Pero, ¿qué es una conmemoración? ¿Cuál es el origen de la conmemoración? Un francés, Maurice Albage, que es el pionero en los estudios de memoria, decía que las conmemoraciones tienen un origen religioso y más concretamente cristiano. Y una conmemoración desde el cristianismo es recordar la vida de Cristo. Y entonces esta cuestión de la conmemoración finalmente nos lleva a entender cómo cada cierto tiempo hacemos recuerdo de la patria, de la independencia, de la república. Y la conmemoración, además, en términos de mentalidad, la conmemoración está basada en calendario gregoriano. Y por eso es que en nuestra cultura peruana recordamos los 100 años, el centenario, porque es parte de esta visión, ¿no es cierto?, gregoriana de la historia, ¿no?, de los tiempos, de la división del tiempo en la conmemoración. Hemos festejado el primer centenario, hemos festejado el primer sesquicentenario y en nuestra mentalidad vamos hacia el bicentenario. Y el bicentenario entonces como que nos lleva a pensar en una conmemoración que tiene que ver con 200 años. Si somos optimistas,
imagínense cómo será el primer milenio de la independencia del Perú. Bueno, no estaremos vivos para entonces, pero imagínense. Bien, entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Es trabajar la memoria histórica de la sociedad regional ayacuchana. Y eso me remite entonces a preguntarme, ¿y desde cuándo la sociedad ayacuchana toma conciencia de las conmemoraciones en torno a la independencia? En la documentación que he revisado, por ejemplo, en 1825 hay una misa en la catedral, me parece, recordando el primer año, algo así, de la batalla de Ayacucho. Y a lo largo del siglo XIX, hasta fines del siglo XIX, es sobre todo la memoria de la iglesia la que hace las celebraciones. No he podido hacer todo el seguimiento, quizás Anaí o Alex lo van a poder completar, pero el seguimiento es que es la iglesia la que va guardando esa memoria que tiene que ver con la batalla de Ayacucho. Pero además hay algo importantísimo, el rol de la iglesia en las conmemoraciones, por lo menos para el siglo XIX, en términos de celebraciones, para el siglo XIX y para el siglo XX son importantísimas. Entonces, a fines del siglo XIX, surge en el mundo, en Europa, una categoría social denominada intelectual. Y los intelectuales son los que finalmente terminan construyendo, hacen construcciones históricas, historiográficas, etc. Pero además los intelectuales, como categoría ya sociológica, son aquellos que se expresan públicamente, que participan de la esfera de la opinión pública. Y a fines del siglo XIX, principios, en las primeras décadas del siglo XX, la categoría intelectual aparece en el Perú. Y no solamente, digamos, en Lima, en la capital, sino que en espacios como Cusco, Ayacucho, Arequipa, aparece esta categoría intelectual. Y entonces, a medida que se acerca el centenario, en el caso de Ayacucho, de la batalla de Ayacucho, son estos intelectuales ayacuchanos, creo que Jaime Urrutia se ha referido a estos descendientes de hacendados ilustrados que devienen en intelectuales, Pío Max Medina, la gente del grupo Ayacucho, de la revista Huamanga, etc. Y ellos entonces son los que, acercándose al primer centenario, buscan ser los protagonistas. Demostrar que Ayacucho efectivamente participó en la batalla de Ayacucho, la sociedad regional, y tuvo héroes, heroínas, y ellos van construyendo una idea de que Ayacucho, esta provincia, sí, esta región sí participó y aportó sus propios héroes y heroínas. Pero ¿qué es lo que buscaba este grupo de intelectuales en Ayacucho? Buscaba que ellos, así como había una comunidad imaginaria nacional que sustenta la nación peruana, ellos querían mostrar que había una comunidad imaginada regional que formaba parte de esa nación peruana. Y en esa época, la memoria histórica hablaba de héroes y había que buscar entonces héroes ayacuchanos y ayacuchanas que formen parte de ese imaginario regional y nacional posteriormente y que se constituyan, digamos, en los héroes. Los ayacuchanos aportamos la heroína de
María Parado de Bellido, ¿no? Como lo ha señalado en su estudio Nelson Pereira. Y el primer centenario fue eso. Además, ayudó el espacio de la batalla de Ayacucho. Y entonces eso ayudó a consolidar una idea de participación ayacuchana, de un ayacuchanismo que sí estuvo presente en la gesta de la independencia. Pero también tuvo eso un actor. ¿Quién? La propia iglesia. Desde 1917, años previos a la conmemoración de la batalla de Ayacucho, hubo una comisión liderada por el obispo ayacuchano Fidel Olivas Escudero, y que dirige esta comisión de notables intelectuales ayacuchanos para alistar la conmemoración de la batalla de Ayacucho. Iván Caro, que tiene un trabajo bonito sobre cómo fue el primer centenario, nos muestra, por ejemplo, que finalmente este grupo intelectual ayacuchano terminó relegado en términos de su participación en la conmemoración de la independencia, etc. Pero hay un segundo aspecto que es importante. Las sociedades regionales como Ayacucho, a principios del siglo XX, como que vivían olvidadas, relegadas por el Estado central, por el gobierno central. Y entonces una manera de participar, de exigir demandas a ese Estado central, era señalando que la sociedad ayacuchana participó en las batallas de la independencia. Era una manera de exigir además obras, porque en la lógica del primer centenario hubo una serie de obras en Ayacucho que se hicieron gracias a la celebración del primer centenario. Entonces esto fue el primer centenario, obras públicas, etc. Pero además el primer centenario fue una sociedad, una élite regional unida, unificada, negociando, diciéndole al Estado, acá tiene que ser la conmemoración de la batalla, etc. Hay un segundo momento del sesquicentenario. Los centenarios en el imaginario popular, los centenarios son más importantes que los sesquicentenarios. Y el sesquicentenario en la batalla de Ayacucho, por un lado fue el gobierno central, el gobierno de Velasco, pero al mismo tiempo, en esos años se fue gestando, se fue construyendo un discurso alternativo a la historia oficial, a la memoria histórica que se manejaba en los colegios. Y eso corresponde a ese discurso alternativo que fue, digamos, que acá caló hondo, era el discurso de Sendero Luminoso y su idea de que este país era semifeudal, que en realidad la independencia no fue tal, sino eso no sirvió para nada y bueno, el país seguía siendo semifeudal, etc. Eso es todo el discurso. Termino señalando sobre este bicentenario. Pero hay algo que este bicentenario no, digamos, es un mérito, un éxito enorme el poder discutir ahora. Hace 2 años, después de los sucesos luctuosos de la violencia que hubo el día 15 de diciembre en el 2022 acá en Ayacucho, me atreví a decir que en ese momento probablemente el bicentenario no iba a tener, digamos, ese cariz, ese matiz que tuvo el primer bicentenario. No solamente por esos dolorosos hechos de violencia que terminaron en la muerte de ayacuchanos, pero también porque la situación, la visión del pasado está cambiando. Y es innegable que entre la población, en la memoria histórica, como que la desafección por la historia está cada vez más presente.
Pero además hay algo que a mí me preocupa pensar, y me preocupa desde la antropología histórica. Estamos viviendo no en términos de reconstruir los hechos del pasado para sustentar las conmemoraciones. Estamos llegando a una época en que la posverdad nos permite decir, imaginar como simplemente el pasado lo imaginamos a partir de nuestros propios intereses y construimos una narrativa en base a nuestra propia verdad. Bueno, no les quiero bajar la moral, pero simplemente invitarlos al diálogo y sigamos pensando. Gracias. Entonces, rápidamente hago una suerte de ideas que rescatamos para poder guiar la discusión después. Como verán, las tres ponencias realmente han articulado, embonado, como se dice, una con otra. El problema central es la conmemoración, el recuerdo, el problema que tenemos los historiadores entre el recuerdo, la memoria, la historia y la relación con el Estado y la política que se da. Y entonces vemos en una primera ponencia de Anaís, perdón que me olvide su apellido, las conozco por nombre, Vidal, práctica de mujeres, utilizar solo nombres. En la ponencia o los comentarios de Anaís vemos la importancia de la conmemoración y hay dos puntos que me han parecido muy interesantes: la relación con la política, con el Estado, desde el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que ella está resaltando son los tres momentos y cómo evoluciona el proceso. Aquí estamos en una suerte de teorización de lo que vendría a ser ese uso de la memoria, ya sea material, inmaterial, este recuerdo que nosotros celebramos. Luego pasamos a Alex Loaiza, que lo que hace específicamente es trabajar el uso público del Estado, cómo se celebra con la materialidad que sustenta, debiera haber sustentado y de hecho sustentó lo que viene a ser la etapa de Leguía, pero si se dan cuenta el peso es Leguía porque nos está marcando el centenario. El centenario es el apogeo del Estado-Nación y obviamente es el momento del apogeo de la capital de Lima. Y eso queda muy interesante demostrado no solamente en lo que ha dicho, sino que también he leído su libro. Queda muy marcado porque es la nación lo que marca el espacio y nos está diciendo cómo esa materialidad se plasma más en Lima. Pero también nos resalta que no es que sea solamente Lima, porque los intelectuales regionales, que justamente ha mencionado Jeffrey Gamarra, van a ir dejando sentir su presencia, pero el centenario, el sesquicentenario y lo que puede ser el bicentenario, Alex Loaiza lo está presentando desde lo que puede ser la nación. Y pasamos y transitamos a Jeffrey Gamarra, que nos habla justamente desde la región. Y ahí vemos además cómo la materialidad cambia porque es la memoria del pasado. Ya no solamente es el uso público del Estado, ya no estamos hablando de un recuerdo nacional, de un mundo cívico, laico, racional, sino pasamos a la región donde la tradición y la modernidad se embonan realmente. Y claro, lo primero que salta en cualquier región, y sobre todo en Ayacucho con sus 32 iglesias, es la fuerza de la creencia. La región parte es moderna y parte es tradicional. Y eso es lo que me parece bien interesante cuando establece la relación que tienes de la región y su presencia. Tenemos entonces la relación fundamental con la política desde la región, con su manera de pensar el mundo desde la nación, estableciéndola como una normativa general y la teorización de la conmemoración que cruza todo el espectro. Ahora, para mí, ¿cuál es el pasado? El problema que les pregunto también y que luego abriremos a discusión es justamente cómo cuaja realmente esa relación con la política. Porque una cosa es tener los organismos del Estado, pero cuán fácil es llegar al conjunto poblacional en cualquier de los tres niveles, ¿no? Es decir, la típica, cómo y cuánto se trabaja con profesores. La materialidad es una cosa, pero la inmaterialidad es realmente lo que cuaja en el corazón de las personas. Y ahí termino con realmente me pareció muy buena la última alocución de Jeffrey,
cuando dice hoy día, pues en esta etapa en que los tiempos se han juntado y pasamos a la posverdad y la historia cada día se pierde. ¿Cómo vamos a guardar una memoria que permita una historia, que permita ser enseñada, que permita ser conmemorada materialmente, pero sobre todo inmaterialmente? Entonces los 5 minutos que siguen van en esta línea para que puedan conversarlo y de ahí ya saben de qué tratan las tres para que puedan preguntar. Por favor. Gracias. Bueno, me parece muy interesante lo que dijo Jeffrey sobre la religión, porque es verdad que en las fuentes que estudio se manifiesta mucho más en actos conmemorativos de Te Deum, de misa, sí, pero como que no lo siento tan presente porque me concentré, por ejemplo, cuando estoy estudiando los monumentos o cosas así, no lo destaqué tanto, así que me parece muy interesante a seguir estudiando, ¿no? También Alex me pareció súper interesante cuando hizo la comparación con otros países de América Latina, cómo se celebró, ¿no? Y solamente para, bueno, hacer un enlace con lo que estaba estudiando, bueno, lo que se destaca en las entrevistas que hago con la gente acá en Perú, las narrativas peruanas, digamos, fuera de lo académico, fuera de la universidad, fuera del relato oficial, digamos, es que muchos estaban esperando, creo, no voy a decir de izquierda porque no lo concientizan así, ¿no? Pero esto de un nivel de discurso de dependencia, independencia en el momento del Bicentenario, era como, sin teorizarlo, lo que la gente me decía, ¿no? Como que yo preguntaba, ¿y qué tal la independencia del Perú? ¿Qué tal el Bicentenario? Y la gente me decía, ¿qué de independencia? Y hay mucha gente que me decía, ¿qué independencia? ¿Quieres hablar de a quién pertenece el tren que va al Machu Picchu? ¿O quieres hablar de tal multinacional o de tal mina? Bueno, yo claramente no quería hablar de eso, pero, pero fue solo interesante, ¿no? Fue solo interesante porque eso me decían, pero ¿qué es ser independiente? ¿En qué momento estamos independientes realmente, no? Bueno, muchos me hablaban de Chile, de las empresas chilenas y para volver a la guerra contra Chile también, pero eso para saber qué tipo de bicentenario queremos o queríamos, porque estamos un poco terminando, creo que hay mucha gente que estaban con estas dudas y este deseo de cambio, ¿no? de independencia real, ¿no? Como cumplida, vamos a decir. Porque siempre me hablaban de o multinacional o de la corrupción y de la política peruana, ¿no? Como que al final es de eso que la gente quiere hablar, de la política actual y de cómo se maneja. Y bueno, para terminar lo de los países latinoamericanos, me parece interesante también lo que dijiste de, en Argentina hablaste, la verdad que no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo muy bien de lo que se hizo en Brasil, porque ahí vamos por lo de el bicentenario de eso, bueno, sin historia, siempre me cuesta decir deshistoricizado, eso, y de cómo se celebra hoy en día el Bicentenario, ¿no? Tenemos suerte de estar en un congreso de historia, pura historia, y de tener tantos días hablando de historia, porque cuando se habla, ¿no? Si no voy a hablar mucho del proyecto nacional de especial Bicentenario, ¿no? Porque estamos acá gracias a ellos, pero la dimensión histórica en los actos del proyecto especial es mínima, en muchos aspectos es mínima. Bueno, para decir, Bolsonaro hizo un mitin político para el Bicentenario. O sea, hubo un desfile militar y se metió en el medio con un camión diciendo, no sé, como un cartel, elecciones limpias, transparentes. Bueno, se hizo su campaña política en el medio del desfile y este tipo de celebración también es interesante, ¿no? De ver cómo también en el Perú se hizo el Bicentenario, un discurso muy largo, pero para estar el 28 y el 29 de julio en Lima intenté acercarme y como no peruana, creo que es interesante también de tener esta percepción, ¿no? Después fue al Bicentenario de Junín y también fue interesante, pero fue duro, la verdad, porque intenté acercarme a la Plaza de Armas en Lima el 28 de julio y no pude. Y pude hacer 2 cuadras más que los peruanos, por la cara, ¿no? Me dejaron pasar 2 cuadras más que la población. Y me parece una locura,
estudiando cómo se celebra un evento nacional que tiene que unir todo el mundo, cómo se puede meter a distancia tanto la población que unos piden solamente de acercarse, ¿no? Y en Junín fue igual. En Junín fue igual y fue todavía más fuerte por el aspecto regional, que era, por una vez, celebraciones fuera de Lima y llegar y no poder pasar porque se hizo muy poco lugar y escuchar familias gritando a policías, por favor, quiero ver mi hija porque va a desfilar, y que no dejaban pasar a la gente, ¿no? Así que creo que tenemos mucho más que pensar cómo se celebra el Bicentenario y lo que, no sé, lo que se está pasando como visión o objetivos, porque sinceramente estudiándolo no veo mucho el objetivo de las celebraciones del Bicentenario. Pero digo, como Jeffrey, no vamos a terminar todos deprimidos, ¿no? Pero es verdad que es muy complicado de estudiar lo que se hace últimamente y bueno, vamos a ver en diciembre también, ¿no? Pero como pretexto de la situación política hay muchas cosas que se hacen para alejar el pueblo de una celebración que es suya, ¿no? Y no voy a hablar de, bueno, la iglesia y las otras preguntas porque no podría responder. Sí, pues el centenario, dicen que el centenario estamos gobernados por gobiernos autoritarios. A la guía no le interesaban mucho las demandas sociales, salvo aquellas que servían para golpear a los civilistas. Y claro, y con Velasco lo que tenemos es un proceso de democratización desde arriba, social, ¿no? Porque política no lo era, ¿no? Quería controlar más bien todo el movimiento social. Pero buscó representar en la conmemoración esta celebración, aunque claro eran militares siempre, entonces lo militar va a estar muy presente. Y como mencionaba yo, para este bicentenario habría que mirar estos últimos 24 años, ¿no? La política post-Fujimori y cómo, digamos, y cómo se piensa la historia, ¿no? Hay algo que se llama, bueno, política de la historia, pero también cultura histórica, ¿no? Aquello que el gobierno, el Estado, pero la sociedad también piensa la historia, pero no solo de los textos escolares, sino también de las celebraciones, ponerles nombres a las calles, ¿no? Es decir, cómo las personas viven la historia en su cotidianidad, ¿no? Si uno sale aquí a la plaza, pues rápidamente vemos a Sucre, 9 de diciembre, ¿no? Y así. Entonces uno va caminando y va viendo y va pensando en la historia, ¿no? Y uno puede tener una idea de la historia. Entonces digamos que para esta coyuntura uno habría que pensar así la historia, dado que en teoría los actores políticos no hablan de historia, ¿no? No hay un Fernando Belaunde que hable de historia, ¿no? Alan García hablaba hasta cierto punto de historia, pero ya después el segundo Alan creo que no. Entonces, claro, pero habría que buscar en otros lados esa historia. Y por eso prestaba atención a lo del himno nacional, ¿no? Somos libres, hemos largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Y frente a esta otra que habla del Dios de Jacob, un tema muy religioso, un tema movido además por un político del Opus Dei, ¿no? Finalmente lo hizo. Digamos que no era el primero en querer hacerlo, ya antes hubo intentos, pero los gobiernos como que decían, no hay que hacerlo, ¿por qué? ¿No? Digamos, además es un muy poderoso, liberal, ¿no? Aunque claro, algunos dirían ahora que esto no es liberal, sino que es comunista, pero bueno. Entonces se pierde, digamos, ese tipo de cosas hacen perder fuerza, digamos, a esta idea, a esta fuerza que puede tener este hecho histórico, que es la independencia, ¿no? Que fue una guerra, que fue una lucha política por la libertad, ¿sí? Que pues, finalmente el mensaje de la independencia es ese. Entonces, pero si la conmemoración de pronto pierde ese eje y presta atención a cosas más neutras, entonces, digamos, es una conmemoración conservadora, ¿no? El himno ya es conservador. Ciertos símbolos también son neutros, ¿no? No dicen nada, no sé. Entonces, estoy mencionando el símbolo de aquí. Entonces,
eso, ¿no? Y claro, a mis alumnos yo siempre, ya hace algunos años les decía, ustedes hacia la década del 20, hacia el 2020 les decía, ustedes están viviendo una época de democracia bastante amplia, porque hay que recordar que en el siglo XX la democracia duraba muy poco, ¿sí? Básicamente vivimos en gobiernos autoritarios o gobiernos militares, ¿no? Sacando cuentas, 20 años era bastante, ¿no? Largo, y claro, y eso ya se perdió, de hecho, ¿no? Incluso algunos politólogos, que supongo que tienen más autoridad para esto, hablan de que en realidad la política post-Fujimori no resolvió los problemas políticos y no cubrieron las demandas sociales que hay, y digamos que los gobiernos han sido bastante autoritarios y en pos de la eficiencia económica y en pos del crecimiento económico, y cada gobierno ha tenido sus movimientos, sus protestas y sus muertes, y en particular esto que no sé qué es, del 2021 en adelante, ¿no? Bueno, 2016, ¿no? Con PPK, su caída, que todos ya conocemos, no voy a explicar, pues son varios personajes. Entonces, claro, ahí, en este desgobierno que tenemos, pues no se le imprime ninguna fuerza a este gobierno, y ya acabo aquí, y entonces la historia no importa mucho, lo que importa es mostrar orden. Entonces, tal como mencionan ahí, pues el ejército, que es el otro poder que está gobernando nuestro país, es el que impone la forma como se celebra y quienes entran o no entran a celebrar, ¿sí? Bueno, yo empiezo por algo que Alex ha señalado y me voy a referir a la materialidad de la independencia. Ustedes saben qué significa el escudo peruano que tenemos. Está asociado a una idea de país de materias primas extractivista, ¿no? Los 3 reinos de la naturaleza, pero que, digamos, puede ser la simbología de eso. Lo otro es que la materialidad finalmente deviene en actividad comercial. Y entonces, no sé, pues para entrar aquí no hay que, me imagino, ustedes no, que van a ir mañana, pero quizás hay que pagar una cuota para visitar el monumento. Entonces la materialidad, por un lado, digamos, está y hay que atender a la materialidad, pero además la idea de turismo, digamos, de utilitarismo a partir de la conmemoración es algo que no debemos descuidar. Pero me voy a referir rápidamente a la cuestión de la inmaterialidad y vuelvo al sesquicentenario. En la época del gobierno de Velasco, efectivamente el gobierno de Velasco tenía una idea, digamos, de incorporar otros actores a la independencia, la figura de Túpac Amaru, etc. Pero, por ejemplo, en Ayacucho, esa memoria histórica estaba en manos de los maestros. Y alguien como Eric Hobsbawm nos decía hace un tiempo sobre la reinvención de la tradición. Y la memoria histórica a partir de la educación es podemos decir, una permanente reinvención de la tradición. Hoy en día a eso le podemos llamar posverdad. Pero en el caso de Ayacucho, era un gobierno como el de Velasco, pero era la época en que Sendero Luminoso tenía control sobre el magisterio. Y el mensaje de Sendero Luminoso es que ese gobierno reformista, etcétera, estaba de más. Y el mensaje además era de que finalmente no existió y no tenía sentido recordar la independencia en un país que seguía siendo semifeudal, etc. Entonces,
no quiero decir, no voy a aplicar, digamos, anacrónicamente el concepto de posverdad, pero desde la memoria histórica de los maestros se puede, digamos, fácilmente deslizarse en una reinvención de la tradición y por extensión diría en una reinvención del pasado. Y en el caso del bicentenario y más adelante el segundo sesquicentenario, probablemente estamos topándonos con, digamos, reinvenciones, posverdades. Y entonces, ¿qué va a significar el pasado? ¿Qué va a significar el pasado? Esa es la preocupación. Hay una enorme responsabilidad de la manera como nuestros maestros, profesores pueden transmitir, digamos, pueden ayudar a construir una memoria histórica. Pero ¿sobre qué bases de memoria histórica? Sobre una materialidad que tiene que ver con el turismo, con el atractivo turismo, sobre una inmaterialidad que tiene que ver con la, digamos, con la inclusión, la interseccionalidad. Hemos tenido heroínas, hemos tenido cuestiones de género, etnicidades, etc. El asunto, y acá hay otra dificultad, hoy en día ya no hay héroes. En otros tiempos, el héroe era aquel personaje público, es para usar esta noción de, digamos, de religiosa, alguien que era un taumatúrgico o algo así, era un héroe que tenía una vida pública, pero su vida privada no se conocía. Y la imagen de héroe que teníamos era la imagen de héroe público. Hoy en día ya no hay vida privada, hay TikTok, hay, en fin, cámaras, webcam, etc. Entonces los héroes de hoy en día ya no son posibles de cambiar. Entonces nos quedan los héroes del pasado, pero ¿cómo mantenemos esos héroes del pasado sin que alguien termine diciendo esta fue su vida privada? Esa es otra dificultad. Gracias. Muy bien. Tenemos todavía un tiempo para unas cuantas preguntas, por lo menos una o dos preguntas, porque termina a las 5:30. Por favor, sé que suena pesado, corto y conciso. Preguntas, no comentarios. Primero el señor, por favor, ahí, y luego el señor que levantó la mano atrás. Creo que primero fue alguien más joven, me parece, o fue el señor que estaba atrás. ¿Quién fue el que levantó la mano, me parece? En este lado hacia acá. Bueno, en todo caso, señor, por favor. Sí, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinión les merece el monumento de Sucre acá en el parque a pocos metros? Pero quisiera poner en contexto mi pregunta brevemente, por favor. Un minuto. Brevemente. Sucre es un personaje bastante polémico, porque si bien tuvo una participación destacada en Quinoa, participó en la cercenación del territorio peruano en el Alto Perú y participó en la guerra de la Gran Colombia contra el Perú también. Y otro detalle, acá en Ayacucho, hace algunos meses, había una inquietud, iniciativa, y era que el lugar de Sucre era la Pampa de la Quinoa. Y nosotros dejamos de tener una plaza de armas típica para tener un parque Sucre. Y Ayacucho como ciudad bajó de estatus, porque Ayacucho tenía la tipología de una típica ciudad colonial y dejamos de tener una plaza de armas para tener un parque Sucre. Entonces, yo apreciaría su comentario. Por favor, la pregunta estaba atrás al señor y luego con la última pregunta con el otro, con Javier, ¿no? Sí. Por favor, el señor que estaba atrás y después el señor sobre el arte. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Primero, de verdad quiero felicitarlo a todos los ponentes por la brillantez que ha hecho la descripción de la historia. Y sobre todo también me sorprendo
hay una, en verdad, presencia muy importante para conocer nuestra historia. Una pregunta. No soy historiador, no soy antropólogo, soy persona así de millones de ciudadanos del país. ¿Cómo entender la historia no partiendo del 2820, sino de dónde partimos la historia en el país? De Manco Cápac, Manco Inca, de todas las culturas, de dónde empezamos a partir. Y para terminar, la historia tiene que plantearse, conocernos todos los peruanos, cómo es nuestra vivencia, cómo es nuestra mentalidad, y en base a eso, para construir al país con una agenda y visión. De lo contrario, estamos perdiendo tiempo y oportunidades. Muchas gracias. Profesor Arte, por favor. Buenas tardes, muy interesante la mesa sobre las conmemoraciones del centenario y del sesquicentenario. La pregunta concreta es lo siguiente: ¿cuál es el discurso que viene construyendo el Estado en este bicentenario, la que nos puede unir o cohesionar como sociedad, como comunidad? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces pasamos a las respuestas rápidamente. No hay orden. ¿Quién quiera responder las preguntas? A ver. Bueno, ¿qué significa el héroe Sucre? ¿Qué significa? Digamos, claro, tiene un valor histórico, etc. El problema es la visión ayacuchana, el sentido que tiene Sucre como héroe que está ahí. ¿Cuál es la representación? Usted mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, es como que está de más esa estatua porque hubiéramos sido una ciudad colonial sin esa figura. O sea, este es el problema, digamos, cómo la población, como una sociedad le da sentido, qué sentido le da a su propia historia, a su historia regional. Y digamos, una sociedad regional, por ejemplo, escindida, no encuentra un sentido grupal para avanzar y decir, y a usted le respondo, señor, no se preocupe, no es antropólogo, no es, pero es ciudadano, y eso es lo más importante. ¿Dónde empieza la historia? La historia empieza en la manera como un grupo, una sociedad, un agregado, encuentra un sentido al pasado. El problema, señor, lo que yo insisto, es que estamos en un momento en que estamos perdiendo sentido de pasado y estamos entrando a otras cosas que nos interesan. Ese es el gran problema. Solamente para añadir algo para esto del parque, ¿no? Bueno, opinión no puedo dar y tampoco tendría que hacerlo, ¿no? Bueno, hablamos de eso en otra mesa, como qué opinión tenemos los historiadores y las historiadoras. Supuestamente no tenemos que tener, tenemos que estudiar y no tener opinión, pero bueno, eso es un poco idealizado, ¿no? Pero sin hablar de opinión, pero de hecho había estudiado un poco cuando reemplazaron en la plaza, había un Pascualito, bueno, tengo unas fotos ahí. El tema de que creo que traduce más que lo que opinamos de eso es que lo hicieron desde Lima, ¿no? Entonces, por eso está. En la otra mesa también antes de conmemoración hablamos de eso, incluso en museos como el de Quinoa hay un relato en el museo que es la historia oficial, es la historia que se hace desde Lima, no es la historia regional, es un relato
no sé si liso, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Es que hicieron, fue por el centenario, ¿no? Sí, centenario, que pusieron a Sucre, decidieron que Sucre, bueno, es uno de los héroes para los que hacen la historia desde Lima, para el gobierno que trabaja con historiadores en esta época, y entonces van a meter a Sucre, y donde hubo la batalla, Ayacucho, y no que estoy de acuerdo, que me parece bien, ¿no? Obvio, pero la respuesta será esta, es que son básicamente, mayormente desde 1821, 1822, conmemoraciones que están pensadas desde Lima. Y repito que estoy muy honrada y contenta de estar con ustedes, y lo que dijo también el señor, es increíble la cantidad de gente que hay. Estoy muy contenta por eso, ¿no? Pero también es un evento que se pensó desde Lima, ¿no? Hubo un poco de la UNCH, gracias a Nelson y todo, pero también la organización se piensa desde Lima, los temas también, como todos los libros y las publicaciones, ¿no? ¿De dónde parte la historia? ¿Sería de dónde parte la historia de la independencia o en general? No sé, bueno, pero… Y por la otra pregunta no entendí bien, era ¿cuál es el discurso de algo? Sí, de parte del Estado. Claro, desde el Estado, ¿qué quiere el Estado con el Bicentenario? Yo creo que tenemos la respuesta. Si usted peruano no sabe, es que no hay, ¿no? Sí, tiene razón Anaís. Sobre Sucre, bueno, todos los personajes, todos los héroes, o sea, yo creo que hay que quitarse esta idea sobre los héroes inmaculados, esta visión tan del siglo XIX o parte del XX, sobre héroes perfectos, ¿no? Los héroes son los héroes por algo de valor que hicieron por su comunidad. Pero yo creo que, claro, se ha puesto desde Lima, se inauguró en Lima. Yo creo que lo más interesante es ver cómo el espacio es usado, cómo es apropiado por la comunidad. De pronto eso es más interesante. Yo estoy pensando en la Plaza San Martín, ¿no? De ser un monumento conservador a ser un espacio político de protesta, ¿no? Eso también, los usos de los espacios, de los monumentos son también claves para pensar en las conmemoraciones y lo que nos deja el Estado. ¿Cuándo empieza la historia? Bueno, ¿cuándo empieza la República Peruana? Bueno, tras la batalla de Ayacucho, ¿no? O, bueno, con San Martín, pero eso no sé qué era, en fin. Bueno, y sobre lo del discurso, bueno, sí, tiene razón Anaís, si no sabemos, no nos queda claro, es porque la campaña del Estado ha sido, bueno, es que hay de gobierno, ¿no? Entonces en ese sentido no hay algo que se nos recuerde, ¿no? Imponer sobre cuál es lo que quiere resaltarse el Bicentenario. Lo que hay es, claro, una idea de participación amplia de sectores sociales, ¿no? Desde todas las regiones, pero de pronto, claro, no sé, como que muy neutro, ¿no? Con poco filo político, y de pronto tiene que ver también con el individualismo reinante en las últimas décadas. Ok. ¿Puedo cerrar para reírnos un poco más? Acabo de abrir el discurso de la presidenta. De 79 páginas hay 14 menciones del Bicentenario. Bueno, lo que opina, cito: acabamos de inaugurar el muelle Bicentenario en el terminal de contenedores en el terminal del Callao, que permitirá recibir simultáneamente hasta 3 buques tipo Neo-Panamax. Con esta obra, la capacidad de muelle se incrementó en un 80%, gestionando hasta 2,7 millones de contenedores, lo que redundará en una mayor eficiencia del comercio internacional y la generación de empleo. A ver, solo para terminar, quiero recordarles que el Archivo General de la Nación prácticamente está a punto de desaparecer. ¿De acuerdo? O sea, ok. Muchas gracias, creo que es una mesa muy interesante. Pasemos al café.